Hola, buenos días familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de Buenos Días Señor Devocionales. Mi nombre es Gabriela López y tengo el honor de poder compartirte el devocional llamado No ignores la necesidad de los demás, que tiene como texto base Job 35 del 9 al 13 y dice: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni laminará el omnipotente. Para darte un poco de contexto, y como ya habrás visto en los anteriores devocionales, los amigos de Job criticaban a Job por el hecho de que pensaban que había pecado, que había hecho algo malo, para que estuviera pasando por estas circunstancias, por esta situación difícil. Y luego, ya que terminan los discursos de los amigos, entra a escena esta persona llamada Eliú, e investigando qué significaba este nombre, decían que mi Dios es Él o Él es Yahvé. Y en comparación de los significados de los nombres de los otros amigos, Eliú Eliú representa y exalta solamente la presencia de Dios por el solo hecho de su existencia. O sea, exaltaba el nombre de Dios por quien era, a comparación de los otros significados de los amigos, que era algo negativo o que lo exaltaba por un atributo en específico a Dios. Aquí Eliú nos recuerda que solamente su presencia era más que suficiente. Y dirás tú, ¿qué tiene que ver estos versículos con el tema que te había dicho inicialmente? Bueno, vemos como Eliú, de las primeras cosas en los versículos que te leía, era que sabía reconocer la necesidad. Dice cómo sabe que la gente clama ante el poderío de los grandes, dice, o que en otras versiones se pide ser librado. Y vemos cómo Eliú reconoce esta necesidad también al decir que Dios es que da cánticos en la noche. O sea, básicamente te estaba diciendo que si tú necesitabas fortaleza, porque en otras versiones dice así, Él es Dios el que la da, que si tú necesitabas sabiduría, es Dios quien la provee, que si tú estás pasando por una situación difícil, pues te está diciendo que Dios es omnipotente. Te está recordando no tan solo con su nombre, sino también con lo que está empezando a decir, que en su presencia toda necesidad es contestada. Y eso era lo que le estaba recordando a Job en ese momento. Ciertamente estaba molesto porque Job se estaba justificando a sí mismo, y estaba molesto también con los amigos porque pues básicamente estaban ignorando la necesidad de Job y no estaban solucionando el problema que estaba teniendo en ese momento. La situación difícil por la cual estaba pasando, pues no estaban contribuyendo para solucionar, al contrario, pues estaban haciendo sentir peor a Job. Y vemos cómo Eliú reconoce esta necesidad y reconoce además que es Dios quien puede suplir estas necesidades, que te estaba diciendo que Dios es más que suficiente. Y partiendo de ahí, vemos cómo tal vez Job no tenía esa necesidad de juicio, no tenía una necesidad de crítica, no necesitaba pues que le recordaran todo lo que estuviera pasando. Ahí lo que necesitaba Job, pues aparte de consuelo, era que alguien orara por él, era que alguien le recordara que en Dios lo tenemos todo. Eso era lo que Job necesitaba en este momento. Y siguiendo con esta misma línea, vemos como tal vez Eliú no ora directamente por él ni sus amigos, pero es algo que también debemos hacer nosotros, no ignorar la necesidad de los demás. Tal vez resulte fácil para ti decir solamente voy a orar, pero o le decimos a la persona sí, voy a orar por ti, y te olvidas y ya no oras por esa persona, o decir sí, que Dios te bendiga. Pero sería tal vez mejor que nosotros fuéramos ese canal de bendición, ser esa respuesta contestada a una necesidad, a una petición. Y tratamos a las personas según oramos por ellas. Era un principio que escuchaba esta semana, y vemos como antes de juzgar debemos orar y ver a las personas como Dios las ve. Vemos que tal vez si oraban los amigos de Job, lo iban a ver como un pecador, lo iban a ver o lo iban a tratar de esa misma manera en la que ellos lo estaban criticando. Y tal vez sería muy diferente si nosotros oráramos por esas personas como Dios las ve, como si ya fueran perdonadas, como redimidas, como importantes, especiales, y de esa misma manera tratarlas. Vemos como si oráramos por esa persona para que su necesidad fuera contestada, nosotros trataríamos de responder a esa necesidad. Tal vez tú dijeras, no, pues no tengo todo el dinero del mundo, no tengo lo suficiente, apenas puedo sobrevivir yo. Pero si en ti está poder bendecir y poder contestar a una necesidad, qué mejor. Pues si, Eliú nos dice que su presencia es más que suficiente, que su presencia basta. Pero si nosotros habita esa misma presencia de Dios, si en nosotros mora el amor de Dios,
pues podemos obedecer varias cosas que nos dice Dios en su palabra y que tienen que ver con esto. Nos dice en su palabra en Santiago 5:16, orad unos por otros. En 1 Corintios 12:24 nos dice que necesitamos de los demás, que somos un solo cuerpo. Y no olvidar esto, que así como nosotros respondemos nuestras necesidades naturales cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, porque nos importa nuestro cuerpo, es la misma manera en la que tenemos que reaccionar espiritualmente, porque nos importa el cuerpo. Puedo responder a la necesidad que tenga uno de mis hermanos. En 1 Tesalonicenses 3:7 nos dice que nos consolemos, que nos animemos los unos a los otros. Tal vez tú eres bueno para consolar, para aconsejar, y puedes ser esa persona que dé ese abrazo, que dé ese consejo sabio, que sea el que se ponga en la brecha por esa persona y animarla. En Juan 13:34 nos dice que nos améis unos a los otros. Entonces, este es uno de los versículos más sonados. El amar no solamente implica orar por la persona, sino también implica que te importe lo que a esa persona le importe. Y si a esa persona le está importando lo que está pasando, le está doliendo, pues también a ti te debería doler. Y ser ese canal para que esa oración pueda ser contestada. Y en Santiago 2:15-16 nos dice que la fe sin obras es muerta. No basta con solo orar. Si en ti está poder ayudar, poder contestar, poder bendecir ante esa necesidad, pues hazlo, te invito a hacerlo, no ignorarlo solamente. Vemos como cuando Eliú reconocía esta necesidad, lo conducía a Dios. Vemos cómo empieza a exaltar los atributos de Dios al ver una necesidad. De esa misma manera, cuando vemos una necesidad con uno de nuestros hermanos, nuestro pensamiento no sea juzgarlo, decirle, es que no te pasó esto porque pecaste, te pasó esto porque hiciste esto malo, te pasó esto por cómo tratas a las personas, ¿no? Ser esa persona mejor, ese hijo de Dios que lo dirijas a Dios, que si le hace falta a alguna persona decirle, Dios es proveedor, Dios es Jireh. Si una persona está pasando por un tiempo de enfermedad, contarle que Dios es un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios de los imposibles, y todo dirigirlo a Dios para exaltar su nombre y ser también ese medio por el cual otras personas lo puedan conocer, por el cual otras personas incluso se puedan sorprender de ver cómo Dios está obrando en nosotros y cómo a nosotros nos importa poder contestar la necesidad de los demás. Y también te dejo esto para que lo medites y que era algo que me decía en la semana. Y este pasaje en el que nos dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recuerda que no solamente estás contestando la necesidad de alguien de tu cuerpo, de alguien de tu familia, se lo estás haciendo directamente a Jesús. Por cuanto se lo hiciste a ellos, se lo estás haciendo a Jesús. Te dejo esto para que lo medites y para que seas animado a contestar la necesidad de los demás. Si para ti no es una necesidad la presencia de Dios, alguien te lo tiene que recordar el día de hoy. Y si tú eres quien lo recuerda a alguien más, bueno, te invito a que mientras exaltas el nombre de Dios, al decir que su presencia es más que suficiente, también te invito a que no ignores esa necesidad y puedas ser ese canal para que la necesidad pueda ser contestada. Y déjame orar por ti. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por ese tiempo, por esa palabra, Señor, que tú has dado. Padre, oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, hermanas, Señor, que está pasando tal vez algún tiempo de necesidad. Que seas tú, Señor, proveyendo, que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre, y que también sean ellos, mis hermanos, Señor, un canal, Señor, para que otras necesidades puedan ser contestadas. Recordando que tu presencia es más que suficiente, Padre, y que en tu presencia, Señor, todas nuestras necesidades son contestadas. Damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu presencia con nosotros y a través de nosotros para que muchos más te puedan llegar a conocer. Úsanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seas bendecido, iglesia. Nos vemos.